Ahí Ahí, te ¿se me estamos escucha? escuchando, sí, dale, sí. Ah, bien. Ahí lo que habíamos hecho es que, digamos, más o Sí. menos había entendido, nos habíamos posicionado en, digamos, la parte que no rotaba y habíamos definido, o sea, lo íbamos a tratar con coordenadas cilíndricas. Ok. ¿Qué es la parte que no Definimos, rota? Todo rota. no, sí, sí, perdón, que no, digamos, que solo gira, ¿cómo le digo? Era creo que era el marco, creo que se llamaba en el problema. ¿El marco? Sí, 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 eso. Ok. A Y esto, ahí, esto era Omegón y a esto lo había llamado, si no me equivoco. Bueno, no importa, dale. A ver, veamos, veamos. bien, ahí lo que no entendí hoy, que lo quise hacer, cuando, digamos, definimos en la otra parte, que no es el marco, no me acuerdo cómo se llamaba, este, La puerta misma. sí, digamos, los ejes de rotación uno 2 3 los llamamos a hacer. Sí. No me di cuenta por qué ahí hicimos como un cambio al principio. O sea, definimos ese uno 2 3 y, digamos, los proyectamos en los ejes de las coordenadas em, cilíndricas. Pero ahí tuve un problema yo, este, que básicamente no podía ver por qué lo habíamos proyectado así. Creo que nos daba, por ejemplo, ahí habíamos llamado que eh, en la puerta, digamos, el eje que está para abajo, Mm, creo que habíamos puesto uno. sí. Uno, dos, eso, y tres para arriba. Ok. Dos, uno y tres. Y ahí me quedó la duda, ¿por qué, digamos, cuando lo proyectamos en las coordenadas, este, había uno, el A ver, uno, espera. digamos, ¿Proyectamos sí, qué? ¿Qué? esos versores, digamos, el uno 2 tres. ¿Por qué tenemos que proyectar los versores? La idea es, acuérdate, está claro que esos son los ejes del sistema rotante, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? Que son fíjate que los momentos principales de inercia con respecto a esos ejes nunca cambian en el tiempo. claro. ¿Está bien? Entonces esos son los postas, los super, digamos, los que hay que considerar para escribir las ecuaciones. ¿Ok? Entonces vos lo que tenés que hacer en realidad es proyectar todo lo demás alrededor en esos ejes, no esos ejes en otros. Pero bueno, pero puede ser que por alguna cuestión de la cuenta particular que uno esté haciendo necesite hacer eso, pero a ver, lo voy a escribir más grande. Si yo lo escribo así, y estos son los ejes, el 2, el uno y el 3. ¿Mm? Vos lo que tenés que hacer acá en Sí, este problema es identificar las velocidades angulares que hay, ¿está bien? Y después llevar esas velocidades angulares, acuérdense que, a ver, voy a decir algo que quizás no dejé claro mucho en el teórico. Acá está claro que tienes una velocidad angular que es esta, ¿está bien? Y tenés otra que es, a ver con qué lo puedo, ¿qué es esta? ¿Está bien? Que a esto puede ser que Ani haya sí, usado otras letras. Voy a usar una convención, después volvemos a usar la que usó Ani en el práctico. Si yo a este ángulo, yo lo llamo teta, van a ver que después tiene una razón que lo llamamos teta. ¿Sí? Yo puedo pensar que acá hay una velocidad angular en teta punto, ¿no? En esa dirección. ¿Está bien? sí, sí, sí. Y acá, esta yo la puedo pensar como phi punto. Más allá de que Ani haya trabajado con otras coordenadas, ¿eh? Bien, fíjate, vos tenés dos movimientos acá. ¿Sí? Si vos suponés que teta es fijo, ¿sí? O sea que teta no, o sea, teta punto es cero, hay un movimiento de rotación alrededor del eje que yo puedo llamar z.
O sea, olvídense quizás del eje que eligieron en el práctico, quizás coinciden o no, pero no importa. Llamemos a este GZ. ¿Sí? Está claro que hay un movimiento de rotación ahí. Supónganse que θ está fijo, ¿no? Está bien, está tieso, está rígido. Sí, ¿Está? Entonces hay un movimiento. Ese es un movimiento, o sea, todo el sistema se va a mover con una rotación alrededor del eje Z. ¿Ok? Bueno. Pero el movimiento, en realidad, es la suma de dos movimientos. Es ese movimiento más el movimiento que se provoca cuando varía θ. O sea, vos podés pensar en la variación del ángulo θ, ¿sí? Y el phi punto igual a cero, y vos vas a tener otro tipo de movimiento, que también va a ser una rotación, pero alrededor del eje ese θ punto que está viniendo hacia acá, hacia acá. ¿Está bien? Entonces, el movimiento general, que ya más o menos lo aprendimos, es como sumar dos movimientos, ¿sí? Que son la suma de dos rotaciones. Entonces, el omega total va a ser la suma de la primera velocidad angular, el de A vamos a poner, y la segunda. Eso va a ser igual a phi punto por z versor, ¿está bien? Más θ punto por lo que es la dirección del θ punto, que es hacia acá, que lo podríamos llamar, yo qué sé, n versor. Como para el n, porque en realidad es la línea de nodos. ¿Se acuerdan cuando lo definimos teóricamente, el θ tenía que ver con la línea de nodos, ¿sí? Por eso le pongo n, pero podría elegir otra cosa. Ya tengo identificada la velocidad angular. Eh, y bueno, y esto tiene una justificación que ahora se las podría dar para que quede claro, pero la idea es, bueno, listo, tenés la velocidad angular total, lo que haces es proyectar esa velocidad angular total, ¿sí? Esta, o sea, vos tenés tu velocidad angular total, y la proyectás sobre los ejes 1, 2 y 3. Entonces, haces omega 1 va a ser igual a la velocidad angular esa que yo escribí ahí por el 1 versor. Omega 2 es la velocidad angular por el 2 versor. Y el omega 3 va a ser la velocidad angular por el 3 versor. El I1 es dato de problema, o lo buscas en internet, o lo calculás. El I2 es dato de problema, el I3 es dato de problema, y ya podés escribir lagrangiano. ¿Ok? Lo que sí tenés que tener cuidado acá es que, a diferencia de lo que tratamos en el teórico, acá no tenés un punto fijo, entonces te tenés que parar en el centro de masa. Como te tenés que parar en el centro de masa, en el lagrangiano tenés que incluir también la energía cinética de traslación del sistema. ¿Está bien? El centro de masa va a estar acá. Entonces, el bien. lagrangiano va a ser, el lagrangiano simplemente va a ser la energía cinética centro de masa más la energía cinética de rotación, ¿sí? Menos, eventualmente, si hay un potencial. ¿Está bien? O sea, estoy explicando, o sea, que no estoy haciendo todos los detalles, estoy hablando de la idea general. La idea general es, encontrar la velocidad angular, escribís el lagrangiano y después o escribís las ecuaciones de Euler-Lagrange y las resolvés, o tratar de encontrar alguna constante de movimiento, algunas coordenadas cíclicas, para resolver el problema por ese lado. ¿Está bien? ¿Se entiende que como idea general se entiende? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. En la situación más particular, en la cuestión más particular, quizás conviene que tengan claro esto. A ver, y fíjense cómo sale naturalmente un razonamiento que uno puede hacer de entrada, eh, un razonamiento que se guía más por la intuición, pero vamos a justificar lo que hace, lo que hace por intuición. Eh, Uno puede pensar en esto. El primer movimiento, cualquier partícula del rígido, o sea, vos te paras acá, ¿sí? Cualquier partícula, ¿eh? El rígido está acá, ¿no? El marco simplemente no tiene más, no, nuestro rígido es la puerta. Suponete que vos agarrás cualquier partícula del rígido, agarrá una acá, ¿sí? A eso lo llamás, si querés, R.
El primer movimiento, esto lo voy a tirar un poco para abajo para que se entienda un poquitito. El primer movimiento, que es el de rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Vos suponete que el otro movimiento no está, el de teta punto, ¿no? ¿Por qué puedo hacer ese razonamiento? Por lo que expliqué en el teórico, ¿se acuerdan que las rotaciones, cuando uno piensa en rotaciones infinitesimales, ¿sí? O sea, lo que está pensando es en movimientos, o sea, dice que las rotaciones infinitesimales conmutan, uno puede pensar que se suma velocidades angulares, eso quiere decir que vos podés componer los movimientos. El movimiento total del sistema va a ser la suma de un movimiento muy pequeño, que es la rotación alrededor del eje Z, más otro movimiento que va a ser muy pequeño, porque es infinitesimal, alrededor del eje de nodo, ¿no? En la rotación en teta. Entonces lo pensás por separado. Entonces el primer movimiento va a tener que ver con que este punto R, ¿sí? El punto R que yo grafiqué ahí del rígido, va a tener una velocidad que va a ser igual a la velocidad del punto O. Si agarras cualquier punto O que pase por el eje de rotación, en ese caso podría agarrar el origen directamente, entonces sería la velocidad de O, que es 0, ¿está bien? Pero la voy a anotar, más el omega, producto vectorial, el R por menos RO. O sea, ese sería el movimiento debido solamente a la rotación alrededor del eje Z. ¿Está bien? Ya bueno, fíjate que la velocidad va a ser igual a 0, la velocidad del punto O, porque está fijo, ¿no? Y vos podés pensar que el otro movimiento, y acá este omega es lo que habíamos llamado, vamos a poner omegón vector. ¿Se entiende eso? Eso sería el movimiento de cualquier punto, ¿no? De cualquier punto del rígido debido a la rotación alrededor del eje Z. Ahora te olvidas de ese movimiento y pensás en el otro movimiento. El otro movimiento es el movimiento que va a tener, ponele un punto P, cualquier punto P que pase por el eje este eje que sería el de la bisagra, ¿no? De la puerta. ¿Vamos bien hasta ahí? Ponele que vos Sí, tengas sí, sí. un punto P o un punto B de bisagra. Cualquier punto que esté en la bisagra de la puerta. ¿Sí? Entonces, si a eso le damos, bueno, la rotación, ¿sí? El movimiento debido a esa rotación de ese punto de la puerta va a ser esto. Teta punto, vamos a ponerle n versor para darle la dirección de la bisagra, por R menos RP. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la velocidad total de la puerta va a ser eso, la suma de estos dos movimientos. Esa es la velocidad total de la puerta. Esta es la velocidad total de la puerta, no, de un punto, ¿no? De la puerta. De R. Bien, y acá viene la magia. La magia es, fíjate, que yo podría manipular esto y pensar, o sea, esto que va a ser igual a el omegón, ese que está en Z versor, más teta punto por n versor, fíjese que esto sería la velocidad angular total, ¿no? Por, y acá lo pongo, R menos R centro de masa, ¿sí? Y del otro lado pongo lo que me sobra para que sea igual, ¿no? Y lo que me sobra va a ser omegón por R de centro de masa menos RO más teta punto por n versor por... Esto para justificar lo que uno hace, ¿eh? Esto sería la parte teórica del ejercicio. R de centro de masa menos
R.P. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este problema ahora ya tiene la estructura que nosotros queríamos, que es omega por R menos R centro de masa, más una velocidad de traslación, que sería esta. ¿Está bien? Que sería la velocidad del centro de masa, si uno se lo pone a pensar bien. Esa es la velocidad del punto B. ¿Está bien? Pero lo importante que vean acá es que este omega que se pone acá es la suma de las dos velocidades angulares que componen el movimiento. ¿Ok? Entonces, si vos ya sabés, identificás cuál es la velocidad angular total sobre el sistema, ¿sí? Vas directamente a la solución del problema por este lado, ¿no? Proyectás sobre los ejes rotantes, ¿sí? Expresás el lagrangiano. Si no querés expresar el lagrangiano, directamente podés usar el... Pero acá, si lo haces directamente usando esta formulita, ¿se acuerdan? Que es L.I más epsilon i jk omega j i sub k omega k. ¿Está bien? Esto siempre sobre el sistema rotante. Esta es una ecuación que uno integra y la resuelve, digamos, ¿no? Porque tenés el torque, es dato del problema, proyectado sobre los ejes rotantes. Esto de la teoría. O vas directamente al lagrangiano y bueno, lo resuelves por ahí. Quizás el lagrangiano es mejor porque si aparece, si bien este es un solo, tiene una sola, tiene un solo grado de libertad este movimiento, este problema. Bueno, pero en caso que haya más grado de libertad, el lagrangiano te conviene porque seguramente quizás un grado de libertad, uno de los grados de libertad está expresado en una coordenada que es cíclica y ya se resuelve más rápido. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? La idea es, Sí, el ejercicio sí, es identificar básicamente cuál es la velocidad angular total del problema, tener idea de que está bien sumarlas porque es la composición de dos movimientos, ¿sí? Y ir directamente a expresar las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Obviamente, cuando uno plantea el lagrangiano, fíjense que acá, o sea, acá obviamente tendrá o sea, tenés que calcular o buscar los momentos de inercia y también expresar el potencial, ¿no? ¿Ok? Pero lo demás es quizás un poquitito más automático. Lo más complicado de acá es encontrar, o sea, entender que la velocidad angular es la suma de las velocidades angulares individuales. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y después la claro. elección de coordenadas. Bueno, y después viene toda la cuestión esta. Una vez que uno tiene claro eso, puedes agarrar, elegir, por lo que vi, sistemas de coordenadas diferentes. Eso es a gusto de cada uno. ¿Sí? A mí el que me gusta, para este caso, y el que eligió Ani también era válido, porque también uno puede pensar que la bisagra está en el eje Z, pero a mí el que me gusta es el que se pega con el teórico que yo doy. ¿Sí? Con el que Igual se pega. ayer di esta forma y hice el ¿Y análogo se con quedó? los ejes que yo había tomado para que se entienda bien que se podría tomar cualquiera. Claro. Fíjate, acá está la coordenada Z, el eje Z, ¿está bien? Obviamente, si uno después va a, uno va a este eje, te quedaría algo así, ¿está bien? El 1, el 2 y el 3. Y fíjate que ahí el eje Z sería este, ¿está bien? Porque lo tenemos que montar. Acuérdense que este es un problema un poquitito diferente en el sentido que no existe un punto fijo, ¿sí? Pero fíjate que acá, este ángulo θ es el ángulo, ¿se acuerdan que había entre el eje Z y el eje 3? ¿No? Según el teórico. Es el mismo ángulo que hay acá entre la bisagra y el plano horizontal. ¿Mm? Sí, Eso se ve más fácil si uno lo dibuja de frente, digamos. ¿Está bien? Y este ángulo de rotación alrededor del eje Z, el phi de siempre. ¿Está bien? Y por lo que se ve de acá, no hay un ángulo de rotación, ¿sí? Alrededor del eje 3, o sea que el psi punto tiene toda la pinta de ser cero siempre, ¿no? Porque
se lo impide el marco, digamos eso. ¿Ok? La bisagra, o sea, el marco de la puerta impide que haya una rotación alrededor del eje 3. Pero bueno, eso es más bien cuestión de gusto, digamos. Vos podés elegir el eje Z, como vi por ahí, en esta dirección, ¿sí? Y se pega muy bien en pensar a los ejes 1 y 2 como... no, a los ejes 3 y 1, ¿sí? Como roversor y fibersor, en cilíndricas. También se pega. Lo puede hacer de las dos maneras y estaría re bueno si uno tiene tiempo en que las dos maneras del mismo resultado. ¿Ok? Pero acá se pega más con la idea que uno ve de los ángulos de Euler. ¿Sí? Fíjense que desde el punto de vista de los ángulos de Euler uno podría establecer, bueno, a ver, ¿cuál es el ángulo de Euler que corresponde a esa situación? Fíjense, los ángulos de Euler que corresponden a esta situación, si en ese instante particular el eje X está acá y el eje Y está acá, la disposición de eso tiene los ángulos de Euler bien definidos, porque sería phi igual a 0, porque no hay rotación. Ah, no, phi igual a pi sobre 2, ¿no? Si estoy pensando en que eso rotó ya en pi sobre 2, ¿sí? Y el teta es el que se muestra en el gráfico, ¿sí? Ah, podría haber puesto así, ¿no? Me conviene quizás, para que sea más claro, poner el eje X acá y el eje Y ahí. ¿Sí? Fíjense que no hay rotación en phi ahí. ¿Tá? Estoy pensando sobre todo en el centro de masa y en el rígido, ¿eh? O sea, estos ejes, vos también uno lo podría... Estos ejes, copiar, pegar, los pinto de amarillo, ¿sí? Y los puedo pegar acá arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que a nivel de la orientación del cuerpo rígido o puerta, ¿sí? Lo único que necesito ahí es una inclinación en teta. ¿Está bien? Pero obviamente cuando la puerta va girando, ahí el phi va cambiando, ¿sí? Y pueden pensar a toda esta puerta como, ¿sí? Como rotando alrededor del eje Z, más allá de que haya una traslación, que eso se tiene en cuenta con el movimiento del centro de masa, ¿no? Esa puerta va girando alrededor del eje Z a medida que se vaya trasladando. Ese sería el movimiento de phi, la precesión. ¿Ok? Bueno, pero esto es simplemente para explicarles por qué uno podría elegir los ángulos de determinada manera para resolver el ejercicio. Porque, bueno, uno digamos, viene con los ángulos de Euler y ¿sí? Lo que uno haría es eso, usarlos. Pero podría no usarlos tranquilamente o redefinirlos. Los ángulos de Euler, vos podés también seguir trabajando con los ángulos de Euler, pero poner el eje Z en otro lado y ahí te cambia la definición del phi, ¿no? ¿Se entendió? O Sí, la complique al final. Quizás con lo que había explicado al principio ya con eso bastaba. No, sí, sí, claro, o sea, lo que entendí al principio me quedó más claro que esto, pero bueno, lo conseguí bien. Bueno, acá lo sí, importante es trabajarlo, o sea, uno podría hacer toda la cuenta, ¿sí? Ir partícula por partícula de acá, eso no está mal hacerlo, ¿no? Y ¿sí? Considerar el lagrangiano de cada una de las partículas estas y después sumarlo, ¿sí? Y el resultado va a ser el mismo, pero y puede verificarlo. Pero bueno, acá la idea es identificar las dos velocidades angulares, sumarlas, proyectarlas sobre los ejes rotantes, plantear el lagrangiano y resolverlo. ¿Está? Y queda muy, muy sencillo. Después, bueno, tendrás que tener en cuenta cómo es que calculás el R del centro de masa,
la velocidad del centro de masa y la velocidad del centro de masa al cuadrado para ponerlo en el lagrangiano. Pero eso me imagino que es un problema que ya es menos problemático, ¿no? Está claro que para localizar el R del centro de masa tenés que usar phi y teta, ¿no? Entonces cuando calcules la velocidad del centro de masa te va a aparecer el teta punto, el phi punto, el phi y el teta. ¿Está bien? Este va a ser fijo. Este es el omegón. Es un dato del problema. No hay un grado de libertad en rotación alrededor del eje Z. Está impuesto desde afuera. Es un vínculo. Y bueno, y después escribís la velocidad del centro de masa y con eso escribís la parte de la energía cinética ¿sí? de traslación. ¿Ok? Y es el único punto válido del centro de masa, por lo que vimos en una clase, que si uno tiene un problema de este tipo, elegís el punto fijo si hay, si no tenés que elegir el centro de masa para que el problema sea separable, si no, no puede ser. ¿Ok? Claro. Está bien. No funcionaba, si no. O sea, la energía cinética se puede separar en de traslación y rotación, siempre que elijas la de traslación, la que tiene que ver con el centro de masa. Como si toda la masa estuviese concentrada en el centro de masa. ¿Está bien? Si no, no puede hacer esa separación. ¿Ok? Bueno, y después, si quieren probar las otras coordenadas, con el eje Z para allá, si no me equivoco, y con las otras coordenadas eran estas, ¿no? Era así, y así, y esto sería el roversor, y esto sería el fibersor. Está bien, en cilíndricas. Pueden hacerlo tranquilamente, esto sería el phi. ¿Ok? Ojo, no confundir ese phi con el del omega el que gira en el eje Z, y listo. ¿Está bien? Lo pueden hacer de esa manera, tienen que dar el mismo resultado. Ojo, este problema no termina en lagrangiano, termina una vez que uno tiene el lagrangiano, tiene que ver las situaciones en donde, o sea, acá van a tener, es un problema de un solo grado de libertad, ¿ok? Entonces le va a quedar un problema que es así. El grado de libertad es teta, en este caso, como yo lo escribí, te queda teta 2 puntos igual a algo que es ponerle una función de teta, ¿sí? Los puntos de equilibrio son los puntos en donde teta 2 puntos es igual a 0. ¿Está bien? Entonces uno lo que tiene que hacer es localizar teta 1, teta 2, creo que no sé cuántos puntos de equilibrio hay, ahora no me acuerdo, en donde la aceleración en teta es igual a 0. ¿Está bien? Está bien. Establecidos los puntos de equilibrio, uno lo que hace es un desarrollo de primer orden en Taylor alrededor de esos puntos de equilibrio para determinar si el equilibrio va a ser estable o inestable, y en el caso de que fuera estable, uno puede encontrar una frecuencia de oscilación. ¿Está bien? El inestable obviamente no va a tener una frecuencia de oscilación porque es inestable, se dispara. ¿Estamos? Esa sería la cuenta que uno tendría que hacer después. Pero bueno, lo más importante me parece que es esto, ¿no? Es determinar bien la frecuencia angular total y las proyecciones en los ejes rotantes para resolver el problema. Estoy hablando siempre de lo mismo, ¿no? Listo. ¿Estamos? Sí. ¿Eh? Sí, dale. Se está medio Si trabado hay ahí. cuestiones, si hay Por cuestiones de tiempo, se resuelven eso con otra consulta, no se preocupen. Lo importante es que no estén perdidos, digamos, en lo que hay que hacer. Si hay cuestiones de tiempo, bueno, vemos cómo lo resolvemos. Pero no se queden trabados. Si se quedan trabados en algo, ahí, bueno, ponemos una consulta extra, lo que sea. Bueno, pero en este sentido ya se destrabó. A ver, otra preguntita. Sí, yo tenía una, medio, creo que me respondiste recién, igual indirectamente.
con el 5 cuando pide las frecuencias de oscilación y las posiciones de Mm, equilibrio estable. Sería la misma idea que lo que mm, acabas de decir, entonces exacto. me va a quedar. Lo podés pensar a nivel de, fíjate que acá como yo lo pensé, es a nivel de fuerza, a nivel de fuerza. Si lo piensas a nivel de fuerza, tenés que pensar en un resorte, ¿no? Si vos tenés, y otra es a nivel de un potencial, ¿sí? Pero si lo pensás a nivel de fuerza, y tu parámetro en este caso es teta, vos lo que vas a tener es algo así como teta 2 puntos es igual a una función de teta. Y suponete que en teta 1 tenés que f de teta es igual a 0. ¿Está bien? Entonces vos lo que podés hacer es un desarrollo de Taylor alrededor de teta 1. Y te va a quedar que teta 2 puntos es igual a f de teta 1 más f' de teta 1 por teta menos teta 1, ¿no? Más, y lo que sigue. ¿Ok? Ya por hipótesis esto es igual a 0. Entonces te va a quedar una ecuación que es teta 2 puntos igual a f' de teta 1 por teta menos teta 1. ¿Está bien? Y esto es la ecuación del resorte. ¿Sí? Si querés redefinís el teta con un i, pero no hace falta. Acá te das cuenta que esto es, si esto es negativo, esto tiene toda la pinta de menos omega al cuadrado. ¿Ok? Y eso va a ser la ecuación de resorte, ¿no? Claro. Identificas el omega y ya está, esa es la oscilación que hay si el punto de equilibrio es estable. Obviamente el menos este tiene que ver con que la fuerza sea restitutiva. Si te aparece un signo más, no tiene sentido el omega. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ah, claro, ¿Sí? va a ser estable cuando tenga menos El omega signo cuadrado. menos. Claro, tenga el signo menos es Sí. estable. Si tiene un signo más, no tiene sentido eso llamarlo omega. Y la otra posibilidad es a nivel de potencial, si vos tenés que tu potencial, vos tenés el potencial BDT, un potencial efectivo, entonces, si vos encontrás un mínimo, ¿sí? En este caso, lo que tenés que pedir es que en teta 1 B tenga un mínimo, ¿sí? Entonces el B de teta lo podés desarrollar alrededor de ese mínimo. También te queda B de teta 1 más, esto en una dimensión, en 2 dimensiones, 3 dimensiones más o menos es B' de teta 1 por teta menos teta 1, ¿no? Más un medio de B2 teta 1 por teta menos teta 1 al cuadrado. Por ser mínimo, ahora lo que no tenés es esto. Porque si es mínimo, la derivada es 0. ¿Está bien? Y si es realmente es mínimo, esto va a ser positivo. Y si es máximo, va a ser negativo, ¿no? Eso. La derivada segunda. Lo Claro. de siempre. Y bueno, y ahí es donde vos lo que haces es identificar a esto con el potencial de algo que oscila como un resorte, ¿sí? Y si tiene toda la facha de I o un medio de K por teta menos teta 1 al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahí del otro lado, si tenés una masa, te quedará la frecuencia que es raíz de K sobre M o lo que sea. ¿Se entiende? Pero eso depende de cuál es el B de teta 1, ¿no? No, la energía cinética en este caso sería. A ver qué era. ¿Cómo es que entraba la masa ahí? Un medio de K. ¿Se acuerdan? Un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. A un medio de K por teta al cuadrado, ¿no? Bueno, la frecuencia, bueno, pasabas dividiendo acá la masa y te quedaba la frecuencia al cuadrado, ¿no? O sea, lo podríamos escribir mejor así, un medio de la masa por omega al cuadrado, teta menos teta 1. Eso depende del problema particular, ¿ok? Pero bueno, son las dos formas de atacar un problema de
¿cómo se llama? De frecuencia de oscilación en un equilibrio estable. ¿Por el lado de la fuerza o por el lado del potencial? ¿Sí? Y haces la analogía con el caso conocido del resorte. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿Somos 3 todavía? Bueno, menos mal que estamos grabando. Otra. Ujú. Qué silencio. ¿Seguimos escuchando música? A ver. Don't have to be beautiful. No sé, si no me preguntan nada. ¿Pudieron Tenía avanzar eso. con algún ejercicio más de la guía o solamente volvieron a ver esos? ¿Hicieron desde la monedita? ¿Uno lanza la monedita esta? El 6, creo. ¿El 6 o el 7? El 7 creo. Ah, no, el 7 en la guía mía anterior. Puede ser que ahora tenga otro número. Bueno, ese ejercicio, por ejemplo, el de la moneda, es, o sea, uno plantea, o sea, lo que tiene que hacer es plantear como ayudita, plantea exactamente como el caso del trompo en lagrangiano, ¿sí? La parte del centro de masa se va, si bien no hay un punto fijo acá, si uno se para en el centro de masa, ¿sí? El lagrangiano va a quedar un lagrangiano que depende solamente de las coordenadas de traslación, x, y, z, x punto, y punto, z punto del centro de masa, más algo que depende de phi, teta, psi. Esto en general, ¿eh? Hay algunas que son cíclicas. Pero, Dani, ¿estás compartiendo la Ah, muy bien. pizarra? Bien, porque bien, tenés razón. Por hacerme con el chistoso con la música. Sí, esta es la moneda. ¿Ok? Así, en términos generales, uno plantea el lagrangiano, separa la parte de centro, o sea, la parte de energía cinética de rotación de centro de traslación, energía cinética de traslación, energía cinética de rotación, potencial. Cuando hacen eso, van a ver que eh, les quedan, o sea, cuando uno escribe el lagrangiano, les va a quedar una parte que depende solamente de las coordenadas del centro de masa y de la velocidad del centro de masa, y otra parte que solamente queda de los ángulos de Euler y sus velocidades. ¿No? Es sensato eso. Entonces, cuando uno tiene un problema de este tipo, ¿sí? Uno puede olvidarse de esto, ¿sí? Porque son las ecuaciones de movimiento que tienen que ver con el centro de masa. Me va a ver cómo es el recorrido del centro de masa. Lo que va a pasar es que el recorrido va a ser un tiro parabólico, ¿no? Si estamos al frente de la gravedad. ¿Sí? Pero uno, si se para arriba del centro de masa, lo que ve es lo mismo que teníamos antes con el trompo. ¿Por qué va a ser lo mismo que teníamos antes con el trompo? Porque este lagrangiano básicamente es el mismo lagrangiano que el del trompo. ¿Por qué? Porque, y fíjense, básicamente porque I1 es igual a I2 en una moneda, ¿no? Y en el trompo I1 es igual a I2. Así que todo el análisis lo pueden hacer a partir de ahí. Y
Y bueno, y acá sí van a tener una situación particular que a partir de las condiciones iniciales van a tener que P de phi es igual a P de psi, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente el teta es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Teta, era el teta... Bueno, esto cualquier cosa lo vemos un poquitito, ¿está bien? Porque teníamos, para esa situación particular, bueno, sucedía eso. Era lo mismo que pasaba con la estabilidad del trompo, lo que vimos en el teórico, con las mismas condiciones que tenían para la estabilidad del trompo, desde el teórico. Pero bueno, y uno lo que tenía que ver es que la frecuencia de precesión era el doble o la mitad que la frecuencia de nutación de la moneda usando esas condiciones iniciales. Eso no lo hicieron, ¿no? Traten de hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya le estoy dando la guía de agarren directamente el lagrangiano del trompo y trabajen sobre eso. ¿Ok? No hace falta andar Bien, entendiendo todo. ¿Sí? Obviamente el eje 3 de la moneda sí o sí lo tiene que, para que usar el lagrangiano del trompo, el eje de 3 de la moneda es este, no el que es diferente. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué están sí, tan callados? Entonces fíjense que este movimiento del eje 3 se llama nutación, ¿sí? Pero también hay otro movimiento que es esto, que es el de precesión. ¿Está bien? Uno tiene que comparar esos dos movimientos. ¿Cómo es el movimiento en teta y el movimiento en phi? ¿Ok? está bien. Para el movimiento en phi, para que lo tengan más presente, es realmente con cómo rota, ponerle el eje 1, ¿no? El eje 1 va haciendo una rotación, ¿sí? Esa rotación se llama precesión. ¿Está bien? Y en cambio el eje 3 lo que va haciendo es una oscilación. También hace eso habría que verlo, ¿está bien? Pero en principio hace ¿sí? Si uno piensa solamente en teta, es la nutación, no el cabeceo. Eh, bueno, el problema ese trata de cierta condición particular. Una rotación o la precesión es el doble o la mitad de frecuencia que la otra, que la nutación. ¿Mm? Traten de hacerlo y me dicen. Y después vemos bien cómo seguimos, pero listo, no sé, digo, para agregar algo. ¿Mm? Y después el otro también con lo que les dije, el cilindrito que está en ese recuadro, también lo podrían hacer tranquilamente. ¿Ok? ¿Mm? Ese Sí, lo podrían eso lo he hacer. intentado. Sí, pero Pero hice algo bueno, mal ahí. Pensé que pero no tenía. fíjense, pero fíjense que con lo que les dije de sumar velocidades angulares, ¿cuántas velocidades angulares tenemos ahí? Ya está, ¿no? Eh, Acá tenemos, es muy Dos. parecido al de la puerta. Es más, no tiene un punto fijo, así que es más fácil que el de la puerta. ¿Sí? Tenemos Claro, la velocidad del centro de masa es cero. tenés un Teóricamente. movimiento de rotación alrededor de ese eje y tenés además otro movimiento de rotación alrededor de este eje, ¿no? ¿Sí? Y podés componer esos dos movimientos, sumás las dos velocidades angulares, las proyectás sobre eh, los ejes del cuerpo, los ejes principales de inercia, que son los ejes del cuerpo, planteás el lagrangiano y listo. ¿Ok? Fíjense que eh, no tienen, de vuelta acá, ¿no, Ana? Sí, era. Phi punto acá era igual a 0, ¿no? Porque no hay rotación alrededor de este eje. ¿Por qué no hay rotación alrededor del eje? Porque se lo impide este vínculo que está acá. Claro, pero ahí tenés que tener cuidado de no confundirte, porque
la espira que contiene ese cilindro sí está rotando. En Sí, sí, realidad, esta rotación sí. ¿Está bien? Pero la Claro, rotación ahí alrededor del eje 3 el- no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque está impedida. Bueno, y ese es un paso previo para ir al giróscopo. Cuando esa rotación es posible, ahí lo que tenés es un giróscopo, que es un problema que aparece más adelante. Está bien, pero básicamente es ir de a poquito, ¿no? Fíjate que acá estás imponiendo esta rotación alrededor, está declavado que este eje es todo el candidato para ser el eje Z, ¿no? Porque es la precesión sería, ¿ok? Este eje está clavado para ser el eje de nodo, la línea de nodos, ¿está bien? Porque es el cabeceo, pero no habría rotación alrededor del eje 3, ¿está bien? ¿Se entiende lo que digo? Eh, claro, el eje 3 sería el Sí. que es normal al plano donde está todo eso. claro, es la que tiene la dirección del cilindro, ¿sí? Si vos lo corres al cilindro así, el eje 3 sería este, ¿ok? Ah, claro, Este, sí. fíjate que no habría rotación porque te lo impediría eso. Sí tenés precesión, nutación, pero no tendrías rotación. Una forma de darle nombre a cada uno de esos movimientos, ¿no? Después, cuando te vas más adelante al giróscopo, ese movimiento también es posible. ¿Ok? Bien. Listo, fíjense, tenemos dos velocidades angulares, la sumamos, la proyectamos, traten de hacerlo, renieguen. La idea es que renieguen, pero que les entre de algún modo, aunque sea por ósmosis. ¿Sí? Y una vez que entre, ya estamos más tranquilos. ¿Ok? Y acá también tenés el mismo problema de antes, de encontrar posiciones de equilibrio, creo. ¿Ok? Y tenés un solo grado de libertad, ¿no? Porque ese omegón, el que está en verde, está fijo externamente, creo. ¿Capillo? Sí, sí, no había entendido bien cómo era Sí, el sí. movimiento ahí. O sea, el que se mueve sería la. A ver, está No, bien la pensé que pregunta. estaba Está bien. bien, Samir. Tendría que haber sido un poquitito más claro. A ver. Este es un marco, como el marco de la puerta anterior, ¿sí? Pero ahora el marco, en vez de estar rotando alrededor del eje hacia arriba, está rotando alrededor de este eje. Con una frecuencia, creo que era así. Con una frecuencia omegón dada externamente. Yo qué sé. 300 Hz. Ponele, por decir algo. Eso ya está dado, ¿ok? En el marco ese existe también una barra de hierro soldada acá y soldada acá, que lo cruza ahí en el medio. Lo cruza, ¿está bien? Y vos le enchufás, venís acá con un cilindro que tiene un agujerito acá, sin fricción, y se lo acoplás ahí, ¿no? Quitas esto, y mirá cómo, qué capo. Venís y lo ponés. Qué capo, ¿no? Podría haber sido mejor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. A ver, sí. Sí, 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 está Listo. bien. Y ahora agarras y volvés y soldás esto. Lo soldás ahí, ahí y ahí. Pero ese movimiento alrededor de este eje es libre. ¿Ok? Entonces está claramente que el movimiento total es la composición de esos dos movimientos, una rotación en el eje hacia la derecha y el otro movimiento es la rotación que el eje que viene hacia nosotros. ¿Está bien? Ya está. No tenés problema con la energía de traslación del centro de masa porque el punto fijo
¿sí? Tenés un punto fijo, coincide con el centro de masa, pero bueno, eso lo que te facilita que coincida con el centro de masa es que los momentos de inercia van a ser lo que aparecen en general, que son siempre calculados con respecto al centro de masa. Ahí no tenés que usar ni siquiera Steiner. Y haces y lo haces. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Simplemente. Genial. Bueno, y después de esto traten, cuando ya estaban un poquitito más así, le perdieron el miedo a esto, bueno, pasen al del giróscopo, y básicamente el giróscopo es el del trompo. ¿Ok? Y vean alguna situación particular. Y si vamos bien con eso, traten de, no, Ani, que tengan todo escrito por las dudas si se lo pedimos a la hora de ver cómo resolvemos la segunda parcial. ¿Ok? Sí, sería bueno Bueno, si pudieran completar lo más posible la guía. Pero bueno, dado que tampoco ha habido tantas consultas del resto de los problemas, creo que lo más importante sería que tengan resueltos estos de movimiento, Sí. que tiene movimiento rotacional. Y me O sea, deben algo de antes también, ¿eh?